Queridos sectos básicos, nos encontramos nuevamente acá para la retroalimentación de nuestro primer desafío, basado en cuentos tradicionales. ¿Recuerdas cuál era el objetivo del desafío? Sí, relacionar información de un texto con experiencia de vida. Para esto utilizamos los cuentos clásicos y los relacionamos con la pandemia del coronavirus. ¿Recuerdas qué texto trabajamos? Muy bien, trabajamos con textos narrativos. ¿Cuál es el propósito de este? Contar o narrar una historia. ¿Pero qué tipo de texto narrativo utilizamos? Cuentos clásicos. ¿Y por qué se llaman cuentos clásicos? Porque entretienen y porque han perdurado en el tiempo. ¿Recuerdas qué cuento clásico utilicé para modelar el desafío? Muy bien, el cuento Caperucita Roja. Y para poder lograr mi objetivo es importante seguir las instrucciones. ¿Recuerdas esas instrucciones? Cuando nos hablan de seguir instrucciones y nos dan un orden para llegar a un objetivo, estamos en presencia de un texto instructivo. Este es muy importante porque si yo no comprendo los pasos, no puedo avanzar. Ahora bien, ¿comprendiste bien lo que debes hacer? ¿Cuál de todos los puntos es el más complejo? Sí, el punto 4, que dice transcribir el cuento que creaste. ¿Por qué es difícil? Porque para esto debemos considerar pasos para producir un texto. ¿Recuerdas algún paso o solo escribiste? Para que tu texto quede bien escrito, debes considerar, planificar, escribir, revisar. Cuando planificamos, yo anoto todas las ideas posibles. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué tipo de texto? Temas, ideas. Y una vez que tengo listo eso, paso a la escritura. O sea, escribo las ideas de manera organizada. Comienzo a traspasar todo lo que tengo en mi cabeza al papel. Cuando ya termino de escribir, voy a la parte más entretenida e importante, que es la revisión. ¿Por qué? Porque aquí debo volver a escribir y es aquí cuando identifico si logré el objetivo. Porque debo asegurarme que esté bien escrito, o sea, debe tener coherencia y cohesión. Y si no lo logré, lo puedo volver a corregir. Como te modelé en el video anterior, utilicé el cuento Caperucita Roja y al seguir todas las instrucciones llegué al siguiente resultado. Caperucita Roja en tiempos de pandemia, que también lo pudiste observar en el video anterior. Para que te quede aún más claro, tomé otro cuento clásico, Pedrito y el Lobo. Y para esto volvemos a recordar las instrucciones. Pero, ¿por qué son importantes las instrucciones? Claro, porque debo entender lo que debo hacer. Entonces, número 1, elijo un cuento. 2, añado elementos de la pandemia, o sea, mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos. 3, escribo el título del cuento elegido. Y 4, transcribo el cuento. Acá me debo detener a revisar la ortografía y las mayúsculas. Considerando los pasos que debo seguir para escribir un texto, nuestro primer paso era planificar. Entonces, ¿qué voy a escribir? Un texto narrativo, un cuento clásico. ¿Quiénes van a ser los personajes? Pedrito, alcalde y la gente del pueblo. Pedrito no hace caso a las advertencias que le da el alcalde frente a la situación de contagio. O sea, en esta parte yo añado elementos de la pandemia. El lobo no quiere contagiarse, arranca de Pedrito. Y por último, Pedrito se contagia. O sea, organicé, planifiqué, inicio, desarrollo y desenlace, recordando la estructura del cuento. Entonces, ¿qué se espera de mi escritura? Escribir las ideas relacionando el cuento clásico con elementos de la pandemia. Obviamente, recordando la estructura. Recuerden que
existe el inicio, el desarrollo y el final. El inicio, presentación de los personajes y ambiente, el desarrollo, se presenta el conflicto y el final, se resuelve el conflicto. También debemos tener en consideración la puntuación, o sea, los nombres propios se escriben con mayúscula y también después de cada punto seguido y aparte. Debe tener coherencia y cohesión, que quiere decir que se entienda lo que quiero transmitir. Como ya tengo muy claro lo que debo hacer, voy a utilizar 3 colores diferentes para identificar la estructura del cuento. Verde para el inicio, celeste para el desarrollo y morado para el final. Tú puedes utilizar la misma estrategia. Si no, puedes subrayar. Y si no, tiene que estar muy bien escrito y separado inicio, desarrollo y final. Entonces, mi texto, mi transformación del texto queda de la siguiente manera. Pedrito y el lobo en tiempos de pandemia. Había una vez un niño llamado Pedrito. Era pastor de ovejas en un pueblo. Un día el alcalde del pueblo dio la mala noticia. Llegó un virus que afectaba la vida de las personas. Este virus se llamaba coronavirus. El alcalde dio recomendaciones específicas para que este virus no se propagara entre los habitantes. Usar mascarilla, lavarse las manos constantemente y mantener la distancia entre las personas. Pedrito no tomó en consideración las precauciones y cuando iba a cuidar a sus ovejas no se ponía la mascarilla. Encontraba que no era real todo lo que estaba sucediendo. Cierto día se encontraba tan aburrido y bajó corriendo y gritando al pueblo: el lobo, me quiere contagiar de coronavirus. Las personas salían para prestarle ayuda, llamando a la ambulancia y a los paramédicos del pueblo. Pero cuando veía que la gente llegaba, les decía que era mentira. Todas esas personas se molestaban mucho y le decían a Pedrito que no hiciera ese tipo de bromas y que se pusiera la mascarilla porque se exponía al contagio y ponía en riesgo a todos en el pueblo. Esa broma la hizo durante 2 días, seguido, y al tercer día, lamentablemente, Pedrito se sentía mal. De pronto apareció el lobo y al ver tan mal a Pedrito dijo: me iré porque no me quiero contagiar. Finalmente, Pedrito ya no bajó corriendo, pero hizo su mayor esfuerzo para que lo escucharan, pero nadie salió en su ayuda y tuvo que ir solo al hospital del pueblo. ¿Te das cuenta que es importante seguir instrucciones y seguir las recomendaciones para poder hacer un buen trabajo? Recuerda los canales de comunicación ante dudas, consultas, sugerencias y envío de evidencias de trabajos realizados. Lo puedes hacer al correo electrónico, al Instagram. Y recuerda algo súper importante con respecto a la bitácora. Debes pegarla en tu cuaderno, porque esas serán revisadas al regreso. Nos veremos en un próximo desafío. Que estés muy bien, te dejo un abrazo y vamos, no te desanimes que tú puedes.